¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Dios te bendiga grandemente, querido amigo. Qué privilegio poder saludarte una vez más en tu programa Biblia Abierta. Un espacio en el que podemos descubrir las verdades de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Soy Frank Arias y hoy nuevamente nos acompaña nuestra amiga Britney González. Así es, pastor, ha sido una jornada, queridos amigos, llena de mucha información enriquecedora para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos para que nos acompañes en nuestro episodio número 8. Quédate con nosotros porque ya comienza Biblia Abierta y recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de tu palabra. Biblia Abierta. La Biblia describe a la iglesia como una institución divina. La llama la iglesia del Señor y también la iglesia de Dios. En la Biblia vemos cómo Jesús inviste a la iglesia con autoridad divina. Durante mucho tiempo esta autoridad se convirtió en abuso, llevando a muchas personas a rechazar el concepto de la iglesia. Y es necesario restaurar el concepto original. Es necesario restaurar el concepto bíblico para mostrar el plan de Dios para la iglesia y cómo dentro de ese plan estamos tú y yo incluidos. Pero, ¿qué es la iglesia? Se trata de un grupo de hombres vestidos de manera ornamentada que ejercen autoridad. Se trata de un edificio con una torre que tiene una campana y que toca la campana en las horas determinadas. ¿O se trata de un grupo de personas que ejerce autoridad desde lo más alto de la organización? En el Nuevo Testamento podemos identificar que la traducción o la palabra que se utiliza en el idioma griego para referirse a la iglesia es la palabra eclesia. Eclesia significa un llamado a reunión. Y en el Nuevo Testamento este término se amplía, dándole una connotación más abarcante como un grupo de creyentes reunidos para adorar en un lugar específico o un grupo de creyentes que vivían en cierta localidad. Pero cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta también que la Biblia le da un panorama más amplio al concepto de la iglesia. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. La Biblia compara la iglesia con un templo o un edificio en el cual mora el Espíritu Santo y cuya piedra angular es Jesucristo. Y en otros pasajes podemos ver que la Biblia compara a la iglesia con una novia que espera a su novio, que es el Señor. Pero yo quiero mostrarte un concepto hermoso que maneja la Biblia con respecto a la iglesia. Y es el que nos muestra la carta de Efesios capítulo 2, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera: por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá podemos notar que Dios considera a los miembros de la iglesia como parte de su familia. Y es su invitación para ti y para mí formar parte de esta familia. Qué interesante, pastor. Queridos amigos, la iglesia como una familia.
Sin embargo, pastor, es interesante porque hoy día existen personas que afirman que el hecho de tener una relación personal con Dios es suficiente. Yo personalmente he escuchado a personas decir, yo tengo mi relación con Dios y no es necesario unirme a una iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso, pastor? ¿Puedo ser un cristiano sin unirme a la iglesia? Okay. Claro que se puede ser un cristiano sin unirse a la iglesia. Pero hoy quiero explicarte cómo sería esta relación. Sería como un estudiante que no asiste a la escuela. Sería como un soldado que no se une al ejército. O también sería como un vendedor que no tiene clientes. O imagínate un marinero en un barco sin tripulación. También sería como un jugador sin equipo o una abeja sin colmena. Ciertamente puedes formar parte del cuerpo de creyentes sin formar parte de una iglesia, pero te perderías de muchos, pero muchos beneficios. Y yo quiero que tú puedas ver conmigo qué beneficios puedes tener. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos muestra que Dios ha estado interesado en crear un pueblo para sí mismo, un pueblo en el que Él pueda entablar una relación especial y que sirva para representarlo ante el mundo y ser una fuente de bendición. Cuando tú y yo nos unimos a la iglesia, llegamos a formar parte de este pueblo especial. Un pueblo que se apoya, un pueblo que se ama, un pueblo que se motiva, pero sobre todo un pueblo que unido representa a Dios ante el mundo. Yo quiero que tú entiendas que Dios desea que tú y yo seamos parte de su pueblo especial. Y en la iglesia tenemos la bendición de ser parte de ese cuerpo de Cristo. Además, como dijimos, Dios ve a la iglesia como una novia. Así que cuando tú te unes a la iglesia, Dios te ve con un amor especial y te cuida, te protege y está a tu lado para apoyarte en todo momento. Ciertamente podemos no querer ingresar a la iglesia, pero recuerda, Dios hoy te ve y te dice, yo quiero que tú entiendas que tú eres linaje escogido. Yo quiero que tú entiendas que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Dios quiere que tú formes parte de este pueblo especial llamado iglesia. Biblia abierta. Ahora, queridos amigos, quiero que dirijamos nuestra mirada, pastor, a uno de los discípulos de Jesús. Estoy hablando del impulsivo Pedro. Sabemos que hay un texto en la Biblia en la que Jesús se refiere a Pedro como la piedra, y es un texto un poco controversial, ¿verdad, pastor? Entonces, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñó Pedro en la iglesia primitiva? Ok, el texto al que te refieres está en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Este texto es una declaración de Jesús que, como mencionabas, ha sido controversial, más bien por el contexto, la interpretación que las personas le han querido dar. ¿Qué dice el texto? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. ¿A qué se refería Jesús con esta declaración? Algunos argumentan bajo sus preconceptos que esto es una referencia a un ministerio especial que Jesús le está dando a Pedro. Nada más y nada menos que el del tener el privilegio de ser el fundamento de la iglesia. Pero, ¿será que esto tendrá un fundamento bíblico? ¿Será que esta conclusión a la que algunos llegan tendrá algún
fundamento que pueda ser argumentado con la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que es cierto, Pedro jugó un papel fundamental dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Solamente para que tengas una idea, su nombre aparece 152 veces en el Nuevo Testamento. Es el segundo nombre más mencionado en la Biblia en el Nuevo Testamento, después del nombre de Jesús. Así que nos damos cuenta de que sí, Pedro tuvo un papel importante. También cuando leemos las listas de donde se mencionan los apóstoles, siempre el nombre de Pedro es el que va primero. Pero la Biblia, aunque nos habla de esos milagros que hizo Pedro, la Biblia también nos habla acerca de esa predicación que tuvo Pedro y donde miles de personas se convirtieron, también nos muestra que Pedro era un ser humano como usted, como yo y como cada uno de los que estamos, ¿verdad?, detrás de este programa. Y vemos que la Biblia destaca el lado humano de Pedro. Yo quiero que busquemos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pedro le dijo al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Unos versículos más adelante, nosotros sabemos la historia, Pedro niega a Jesús. También Pedro en Juan capítulo 18, versículo 10, llegó a decir lo siguiente. Lo de Juan capítulo 18, versículo 10, vemos que Pedro hace una declaración. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Acá hay una acción de parte de Pedro y es una acción violenta. Uno no diría: oye, el carácter de Pedro es un carácter noble. Estamos viendo que está sacando una espada para cortar la cabeza de alguien, simplemente falló y cortó la oreja. Así que estas declaraciones que hace Juan, que hace Lucas, nos muestran que Pedro era común y corriente como tú y como yo. La única diferencia es que tenía fue desarrollando una dependencia de parte de Dios. Ahora, aquellas personas que dicen que la iglesia sería fundada sobre Pedro están alejadas de la realidad bíblica. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, vemos la opinión de Pablo. 1 Corintios 10, 4 nos dicen: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pero usted y yo podemos decir: bueno, esa es la opinión de Pablo. Pero ¿qué tal si dejamos que Pedro mismo nos dé su opinión? Bueno, cuando nosotros vemos el relato en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 11, Pedro está teniendo una predicación y vamos a notar qué dice Pedro dentro de esa predicación. Dice lo siguiente: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos que en esta declaración Pedro está reconociendo que la piedra, la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia, no es él, sino que es Jesús. Pero también Pedro hace otra declaración en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos va a decir este texto? Dice el texto: acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Nuevamente, hablando acerca de Jesús, Jesús presenta a Jesús
como la piedra escogida, preciosa, sobre la cual se fundamenta nuestra iglesia. Querido amigo, aunque Pedro jugó un papel importante en el Nuevo Testamento, Pedro solo fue otro de los 12. Pedro fue solo otro seguidor de Jesús, con luchas, con deseos de hacer lo bueno, pero también fallando. Y aunque hizo muchas cosas buenas, tuvo carencias. Sobre Pedro no puede ser fundamentada la iglesia, porque la iglesia es fundamentada solo sobre uno que es perfecto, uno que no tiene fallas, uno que es perfecto en todo su accionar, y ese es Jesús. Aunque si hay algo que imitar de Pedro hoy, es poner la mirada en Jesús, entendiendo que solo Jesús puede tener la supremacía de nuestras vidas. Biblia abierta. Mateo 12, 31 al 32 nos presenta un panorama en el que Jesús habla sobre el pecado imperdonable. Pastor, y al escuchar esto queremos saber cómo es que Jesús dice esto, por qué Él dice que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Ok, para poder contestar esta pregunta, lo primero que debemos hacer es leer los textos de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. El texto nos dice: por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Lo primero que debemos enfatizar, ¿verdad?, al observar este texto, es la primera declaración de Jesús. Lo primero que Jesús dice es: todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Nadie, absolutamente nadie debe creer que ha cometido un pecado, por grave que sea, que esté fuera del alcance de los límites del poder divino. Ahora, esto puede ser una realidad en tu vida bajo una invitación previa, como diría Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recordemos la historia de David. David cometió adulterio y asesinato, pero Dios lo perdonó. Recordemos la historia de Manasés, un hombre que vivió una vida completamente alejado de Dios, haciendo aberraciones, pero Dios le perdonó en el momento en el que le buscó. Recordemos la vida de Pedro, un hombre que traicionó a Jesús, pero Dios le perdonó. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo y de que este pecado no puede ser perdonado? Ok, la declaración de Jesús no se refiere a actos, se refiere a una condición. Y para poder entender esta condición, debemos observar algunos pasajes previos en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Mateo, ya Jesús ha sanado a un hombre con una mano seca. Ya Jesús ha sacado un demonio. Y en medio de este capítulo, donde ya Jesús ha hecho manifestaciones milagrosas, aún los fariseos deciden no creer en el poder de Jesús. Aún viendo la potestad, la autoridad y el poder de Jesús, los fariseos deciden no creer en Jesús. Pero no solamente esto, sino que llegan a decir, el versículo 24 dice que los fariseos decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú,
el príncipe de los demonios. Están atribuyendo el poder divino a Satanás. Y esta es una condición triste. El hecho de tú ver el poder de Dios, el hecho de tú ver lo que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás, y aún así no querer observar, aún así no querer aceptar, aún así echar la espalda a Jesús, dar la espalda a Jesús. Esa es la actitud de los fariseos. Y por eso es que Jesús se refiere al pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es un acto, sino es una posición que toma el pecador. Una posición que toma el pecador de no solicitar el perdón divino. Y esta era la actitud que estaban tomando los fariseos. Los fariseos, aún viendo el poder de Jesús, simplemente no querían aceptar a Jesús. Y a esto se refiere Jesús con el pecado imperdonable. Biblia abierta. Vamos a dirigirnos ahora, queridos amigos, en la misma temática, pero ahora queremos tocar el punto, pastor, del bautismo. Hay quienes creen que los que bautizan deberían hacerlo en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que consideran la Trinidad como una doctrina pagana, pastor. Incluso hay quienes encuentran versículos en la Biblia para argumentar todo esto, pastor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esta interrogante? ¿En nombre de quién debe bautizar la iglesia? Ok, es cierto que en el libro de los Hechos encontramos ciertas declaraciones donde se utiliza una frase que dice bautizándolos en el nombre de Jesús. Pero en ninguno de estos pasajes se está describiendo una ceremonia bautismal, sino que se está informando que muchas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Para poder comprender un poco más el panorama, debemos recordar algo. En el libro de los Hechos, la problemática era con Jesús. Porque los judíos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero en quien no creían era en Jesús. Por eso el libro de los Hechos utiliza esta frase. Debemos recordar que fue en el nombre de Jesús en el que no se quería que ellos predicaran. Fue en el nombre de Jesús en el que se quería que ellos no hicieran milagros. Fue en el nombre de Jesús en el que a ellos se les prohibió que hablaran y que contagiaran a más personas con este mensaje. Pero debemos recordar que contrario a lo que se les estaba prohibiendo o a lo que se les estaba solicitando que no hicieran, ellos tomaron una actitud totalmente distinta. Hechos capítulo 5, versículo 29, nos recuerda lo que Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que la problemática que tenían los judíos era que se siguiera predicando en el nombre de Jesús. Debemos entender, querido amigo, que al declarar que los creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús, se pone de manifiesto que estas personas estaban recibiendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Hechos capítulo 2, versículo 36, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y es por esto, por la problemática que se estaba desarrollando, que se utiliza esta fraseología de que se hablaba de que las personas estaban siendo bautizadas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos en otros textos bíblicos que tienen que ver con Pablo, nosotros nos damos cuenta de que ya no había este problema. Más bien debemos entender que incluso Pablo utiliza
la frase de las 3 personas. Ahora, quiero hacer la pregunta. ¿Qué implica ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, nosotros podemos notar en Efesios capítulo 1, versículo 5, podemos buscar en nuestras Biblias, Efesios 1, 5, cuando usted y yo somos bautizados en el nombre del Padre, Efesios nos va a decir que, ya viene hablando del Padre el texto en el capítulo 1, dice que por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cuando usted y yo somos bautizados en el nombre del Padre, estamos siendo adoptados por Jesús. Ahora, cuando somos bautizados en el nombre del Hijo, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Nos dice de la siguiente manera: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando usted y yo somos bautizados en el nombre del Hijo, esto tiene una implicación especial, y es que al ser bautizados en el nombre del Hijo, somos lavados con la sangre de Dios el Hijo. Y cuando nosotros leemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nosotros podemos leer o entender lo siguiente. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando somos bautizados en el nombre del Espíritu también, se implica ese nombre, nosotros recibimos la santificación de parte del Espíritu. Hay algo que debemos tener en cuenta, que no debemos olvidar, y es que cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 28, en la gran comisión que Jesús mismo dio, nosotros vamos a notar que Jesús dice, por tanto, versículo 19, versículo 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La encomienda de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene de parte de Jesús. Es una directriz de Jesús mismo. Así que, si vas a ser bautizado, permite ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Biblia abierta. Hay un dato muy interesante que me encantaría compartir, pastor, ya para culminar con nuestro episodio. Y es que, pastor, usted ha mencionado que si alguien se quiere bautizar, queridos amigos, que debemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez en algún momento te has preguntado, está bien, yo me quiero bautizar, pero no estoy tan convencido en qué iglesia hacerlo. ¿Cómo identificar la iglesia correcta, pastor? ¿Hay respuesta para esto en la Biblia? Ok, y lo primero que debemos tener en cuenta es el hecho de que la iglesia tiene 2 dimensiones. Una dimensión visible y una dimensión invisible. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la dimensión invisible de la iglesia está integrada por todas aquellas personas que aman a Jesús, que le han aceptado como su Señor y su Salvador, y este grupo se haya esparcido por todas las confesiones cristianas. Yo quisiera buscar el libro de
Juan, capítulo 10, versículo 14 y 17. Dice el texto: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y dice el texto: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Notamos que Jesús habla de otro rebaño. Jesús habla de otro redil. Hay ovejas que están esparcidas en otros rebaños, en otro redil. Pero dice también que estas ovejas oirán la voz del pastor e irán y formarán parte de un solo rebaño. Y acá entra la dimensión de la iglesia visible. ¿Cómo identificar este rebaño? Yo quiero sugerirte 3 características. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este rebaño debe tener una obra global. Esta iglesia debe también, número 2, guardar los mandamientos de Dios. Y número 3, este grupo debe enseñar la verdad bíblica. Mateo 24:14 nos habla de una misión que abarca todas las naciones. Vamos a buscar lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Notamos que es necesario que este rebaño especial, visible, tenga una misión mundial. Además, yo te sugerí también que debe ser un grupo que guarde los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 nos dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando busques una iglesia, recuerda, debe ser un grupo, no solamente que tenga una misión mundial, sino que también guarde los mandamientos de Dios. Pero te sugerí una tercera característica, y es que este grupo debe ser un grupo que defienda la verdad bíblica. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15? El texto nos dice: para que si tardo, Pablo está hablando, ¿verdad?, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora va a referirse a la iglesia de Dios. Dice que es la iglesia de Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia de Dios debe ser columna y defensa de la verdad. Y ahora, yo quiero sugerirte una iglesia. Y es que la iglesia adventista es un grupo que trabaja a nivel mundial. Nuestra misión, y por el hecho de que hacemos programas como estos, es para alcanzar al mundo entero. Además, la iglesia adventista es un cuerpo, un grupo, una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y también dentro de esos mandamientos guarda la verdad del sábado, el 4º mandamiento expresado en la palabra de Dios. Pero también la iglesia adventista es reconocida por ser una iglesia que defiende la verdad bíblica. Y es por eso que tenemos programas como estos, Biblia Abierta, que buscan poder enseñar más de la palabra de Dios. Así que si un día tú decides formar parte de una iglesia, si un día tú decides formar parte de un cuerpo, si un día tú decides entregar tu vida a Jesús bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te invito a que lo hagas dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Esa es mi invitación para ti. Reflexiona en lo que hemos estudiado.
y toma una decisión. Yo quiero contarte una historia. En cierta ocasión, una persona que estaba a punto de morir de hambre encontró delante de sí dos platos de comida, y esta persona miró un plato, miró el otro plato, miró un plato, miró el otro plato nuevamente y no se convencía de en cuál de los dos platos iba a comer. Y entonces, al no convencerse y al no tomar una decisión, murió de hambre. Querido amigo, hoy tú puedes tomar una decisión. El plato está servido y puedes empezar a formar parte de la iglesia de Dios. Permíteme tener una oración por ti. Padre amado, gracias. Gracias por mostrarnos la verdad acerca de la iglesia. Hemos abierto la Biblia y hemos descubierto los conceptos que tú tienes estipulados para cada uno de nosotros. Pero sobre todo hemos descubierto que tú deseas que formemos parte de una familia especial. Hoy oro por cada persona que necesita tomar esta decisión, que pueda tomar la decisión de elegir a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Biblia abierta. Queridos amigos, y así es como termina nuestro episodio número 8. Te invitamos para que nos acompañes en nuestro próximo episodio y recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Que Dios te bendiga. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia abierta.